solamente 6 llegaron a un acuerdo en esta fecha. Yo creo que se juntan dos factores. Cuando se defienden intereses económicos es muy natural que el sector empleador trate de minimizar lo más posible lo que surge de los consejos de salario, y ese es un factor de carácter permanente en cualquier consejo de salario. Yo creo que el elemento que hace más compleja esta negociación es que hay, desde nuestra perspectiva, demasiada, excesiva rigidez en las formas de cómo se está ubicando el Poder Ejecutivo en las tripartitas de negociación. Entonces lo que está sucediendo es que ante criterios demasiado rígidos, los sectores empleadores esperan a que se dilucide la cuestión por votación, y eso hace que en definitiva de 102 grupos solamente en 6 hayamos tenido acuerdo, y en todos lados son acuerdos obrero-patronales, digamos, sin participación del Poder Ejecutivo. O sea, ¿es ahí donde está la tranca entonces? Por lo menos desde nuestra perspectiva, sí. Y el gobierno flexibilizó la pauta que tenía para este año 2016. Pese a eso, ¿ustedes creen que eso sigue siendo una pauta excesivamente rígida y bueno, que encorseta en esos números nominales que el gobierno propone en la pauta? Digamos que nosotros hemos confirmado como avances algunos movimientos que hubieron en los criterios, ubicados básicamente para ponderar mejor los salarios más sumergidos, y en el hecho de que los ajustes que están discutiéndose en el 2016 son los que se habían planteado para el 2015. Pero en dos cuestiones clave que tiene que ver con el carácter del ajuste, cuánto es el adelanto que se produce, y principalmente los correctivos, todavía nosotros vemos demasiada rigidez. Y para nosotros la negociación es movimiento, es propuesta, contrapropuesta, es pensar alternativas, buscar síntesis. Acá no se está planteando todo o nada. El movimiento sindical en general está muy ubicado en un equilibrio entre defender el trabajo y defender el salario. Especialmente en todos los ámbitos de negociación se viene planteando que el salario real no se deteriore. Y además, en realidad, este año debería ser más fácil que el año pasado, porque son convenios de 2 años. En definitiva, tener una dificultad porque el correctivo sea, como plantea el Poder Ejecutivo, al año y medio, o sea, en la mitad del convenio, que da más garantía desde el punto de vista del salario real, nos parece que es un despropósito, y vamos a desarrollar gestiones y acciones para que esto se mueva, ¿no? Ahí está, lo habían charlado en un mano a mano con el gobierno como para tener una devolución o intentar flexibilizar eso también. Mirá, yo creo que la semana próxima va a ser una semana intensa en conversaciones desde el punto de vista de pensar de qué manera se flexibilizan las opiniones, cuestión de que el grueso de los consejos de salario se puedan Está todo resolver muy trancado, un poco más de lo habitual, en noviembre, ¿no? demasiado. ¿Cuáles son los grupos que están con más dificultades? Mirá, pongo un ejemplo. En el sector molinero se había llegado a un preacuerdo importante entre el sector empleador y los trabajadores, y lamentablemente no se puede consagrar por la información que tenemos, porque el Poder Ejecutivo no adhiere al mismo, ¿no? Pero ahí ¿cuál fue? Porque ¿qué, el correctivo es anual o cómo es el acuerdo? Sí, correctivo anual y algunos ajustes por encima de la inflación, claro. Digamos, en un sector que en realidad hace parte de los sectores más dinámicos, digamos, de la exportación. Después tenemos el caso del comercio en los supermercados, un trancazo bien grande, donde acá no es solamente un problema con el Poder Ejecutivo, sino también de las partes. cómo las patronales no contemplan reivindicaciones que consideramos elementales, y el caso de la construcción. Pero la construcción, yo quería ir a ese punto, que es un sector obviamente muy importante. El ministro Murro decía algo que es cierto, decía, no es que esté retrasada la negociación en la construcción, más allá de que hay problemas importantes, en realidad el convenio venció en octubre o a fines de septiembre. Exactamente. No es lo mismo que los que negocian los que vencieron en julio. Pero hay un problema que es significativo. El convenio vence el 30 de septiembre. Ahí siempre las negociaciones han sido más rápidas, porque también los trabajadores de la construcción tienen la licencia absolutamente regulada. Ellos salen en el entorno del 24 de diciembre y tienen 10 días, luego salen nuevamente en turismo. Y bueno, yo creo que es de justicia que los trabajadores, cuando termina un año, puedan tener acordadas las condiciones, digamos, de en qué situación van a cobrar su aguinaldo, su licencia, y en qué condiciones van a empezar a trabajar el año que viene, ¿no? Marcelo, ayer estuvo Richard Rieder. Una cuestión importante que yo creo que es bien interesante. Nosotros somos equilibrados desde el punto de vista de analizar la situación. No es la misma situación de un país donde viene creciendo a altas tasas en su Producto Bruto Interno que en un momento de desaceleración. La hipótesis que está planteando el movimiento sindical
es que no se pierda poder de compra del salario, que es lo mismo que se comprometió, digamos, el presidente de la República. Nosotros por eso esperamos que se desarrollen. Eso es en el promedio, ¿no? Siempre va a haber trabajadores, si pasa eso, que pierden. Bueno, pero ahí la cuestión de los correctivos es clave, ¿no es cierto? Porque vos comés todos los días, vos gastás todos los días, vos consumís todos los días y los precios suben mensualmente. Claro. A Y eso aspiran, Marcelo. si vos por lo entonces. menos, ahí está, vos tenés la posibilidad de que en un convenio de 2 años, en la mitad, se desarrolle un correctivo, vos tenés alguna garantía Sí. un poco Lo que pasa más. es que, así como decimos el promedio de los salarios, también hablamos del promedio de la economía que se desaceleró sin llegar a recesión. Pero cuando uno desagrega un poco los datos, hay sectores de la economía que están en caída. La construcción es uno de Intensivos esos. en mano de ¿Cómo obra, ¿no? Claro, ¿cómo sostener salarios sin perder empleo? La construcción también es un ejemplo de pérdida de empleo. Sí, es cierto que habiendo existido alrededor de más de 80.000 trabajadores en la construcción, hoy está un poco por debajo, anda en 60.000, pero igual está por arriba de los promedios históricos, sin duda, ¿no? Ahí yo quiero hacer notar que el movimiento sindical ha planteado la posibilidad de un consejo tripartito que mire cómo se generan puestos de trabajo, es decir, que mire qué inversión va a hacer el Estado en infraestructura, en carreteras, en ferrocarril, Claro, ahí se viene qué una van a hacer las empresas públicas, qué inversión privada va a haber. Y la verdad que estamos muy sorprendidos porque el Poder Ejecutivo nos dijo que estaba de acuerdo con ese ámbito, cuando estuvimos reunidos con Tabaré. Pero el sector patronal no sabemos por qué no se adhiere a tener un ámbito de conversaciones para generar empleo. Nosotros nos preocupamos tanto del trabajo como del salario, tratamos de ser equilibrados. Y al final en los consejos de salario no se están planteando posturas desmedidas, se está planteando que el trabajador no pierda salario real. Claro. Entonces hay que encontrar una forma, creo yo, que nos permita salir bien con negociación, no con decreto, digamos, no con imposición, durante este mes de noviembre, porque después en diciembre ya las cosas son distintas. Marcelo, te decía, ayer vino Richard Reed al programa, ¿no? Y comentó 2 cosas llamativas. La primera diciendo que para él, el sistema de consejo de salarios se había caducado y que había que replantearse el mecanismo. Y después también hizo referencia a la visita de Dilma en el acto. Vamos a escucharlo y después te pregunto ¿Cómo no? para que nos comentes. Desde mi visión, desde una óptica, obviamente en minoría, ya estoy acostumbrado a eso, a mí me parece que se mezclan los tantos, se toman resoluciones que para mucha gente quedan con la boca abierta, porque me parece que se transgrede lugares de representación, que se convoque a la compañera Dilma para cerrar el acto del PIT-CNT, a mí me parece un profundo error. Marcelo, Richard decía ahí que era un profundo error porque, entre otras cosas, quedaba minimizado el mensaje central de los trabajadores hoy, ¿no? Que era precisamente el de las negociaciones salariales por la oratoria de Dilma. ¿Qué pensás? No creo que suceda, hay que ver el devenir del acto. Yo creo que acá confluyen 2 grandes cuestiones, digamos. Una primera es responder a las necesidades de los trabajadores y el pueblo en el plano nacional, que va a ser prácticamente un acto en sí mismo, la mitad de todo el acto dedicado a eso. Y el otro aspecto, que tiene que ver con que el PIT-CNT ha trabajado mucho para que en el día de hoy se desarrollara una jornada de carácter continental, donde participa no solamente el movimiento sindical de América Latina. Por primera vez después de muchos años han confluido la Federación Sindical Mundial, la Central Sindical de las Américas, el Encuentro Sindical Nuestra América, que es donde nosotros participamos en una acción que se junta con las mujeres, que se junta con los ambientalistas, que se junta con los campesinos, con los indígenas. Y yo creo que eso hace parte de la mejor tradición del movimiento obrero uruguayo. Es cierto que se puede tener alguna visión crítica con tal o cual decisión, pero este movimiento sindical se gestó, por ejemplo, participando en la primer huelga universal en 1890, cuando se empezó a crear el 1 de mayo. Se hicieron movilizaciones solidarias en Uruguay con la Revolución Rusa de 1905. Eso está Aquí claro, hubo quizá gente... lo que te preguntan es sobre el momento, de que justo sea ahora, si no opaca, por un lado no opaca la reivindicación de la cual estás hablando y por otro si no complica al presidente Tabaré Vázquez en su relacionamiento con el actual presidente Bueno, Temer. pero ahí, justamente, si hay una demostración
de independencia de clase, que no es apoliticismo, porque el movimiento obrero se pronuncia por los fenómenos económicos, políticos, culturales, no partidariamente, sino como clase. Si hay una demostración de independencia de clase, que a la hora de convidar a una presidenta que desde nuestro punto de vista en forma ilegítima ha sido ¿Sigue siendo depuesta. presidenta para ustedes? En realidad ella es presidenta con sus facultades suspendidas. Digamos... Está bien, pero integrantes de la central hablaron de que para ustedes era la actual presidenta, hicieron declaraciones públicas. Porque desde nuestra perspectiva lo que sucedió en Brasil es un golpe de Estado. Ese es el asunto, ¿no? Pues ahora ya hay un nuevo presidente a través de este proceso constitucional, el impeachment. Si hay una demostración de independencia de clase, que el PCNT no mide esos costes, digamos, de si le conviene o no al presidente de la República que invitemos a Dilma. Acá hay una cuestión que es central, que es la lucha por la democracia. El movimiento sindical uruguayo se unió en el marco de condenar el golpe de Estado en Brasil en el año 64 y de resolver que en Uruguay, si había golpe de Estado, había huelga general por tiempo indeterminado. Es decir, no es nuevo este fenómeno del internacionalismo. Siempre es recurrente la discusión, porque además el movimiento sindical se renueva permanentemente, pero en realidad nos hemos criado en la solidaridad permanentemente, y yo creo que eso hace parte de las mejores tradiciones. Ahora, ¿por qué decir que hay un ataque a la democracia por esta resolución cuando en el pasado quienes hoy salen del poder por esto plantearon un impeachment parecido, por ejemplo, a Collor de Mello? Tampoco le hace bien a la democracia la corrupción, ¿no? Tampoco le hace bien a la democracia, yendo a otro caso, pero en Venezuela lo que ocurre con los derechos humanos, con presos políticos. Ahora la constatación de que hay presos políticos porque hay liberados en entorno de una negociación, por lo tanto eran presos políticos. Bueno, nosotros hemos acompañado, visto con muy buenos ojos, el diálogo de paz en Colombia. Y vemos, creo que como la inmensa mayoría de la población de América Latina, tenemos muchas expectativas que el diálogo político en Venezuela permita resolver pacíficamente las contradicciones. La diferencia entre el impeachment que sacó a Collor de Mello como presidente del que se le hizo a Dilma es que Dilma no cometió ni se le probó delito, como dice la Constitución de Brasil. Pasa que eso lo tiene que resolver el jurado, que es el Parlamento. Pero a ver si nos entendemos. Debía constituirse delito contra la República. Eso no está aprobado. Bueno, pero para la Suprema Corte brasileña sí. Desde nuestra perspectiva, una presidenta que fue electa con 55 millones de votos, está muy mal, digamos, que no pueda terminar... No están de acuerdo con lo que sucedió, pero están de acuerdo que eso, el impeachment... Está en el marco de la Constitución. Es un mecanismo debidamente Sí. establecido en la Constitución de Brasil, pero que tiene sus reglas del juego. Sí. Es decir, no es que a una mayoría parlamentaria eventual que se le ocurre tirar a un presidente... Pero las reglas del juego se cumplieron desde el punto de vista de que la Corte, que es la que tiene que resolver si existe o no el delito por el cual realizar el juicio, entendió que sí, respaldó el procedimiento del impeachment. Después vino el impeachment. En el impeachment, obviamente, en un juicio político, pesan las mayorías políticas que la presidenta perdió, porque además el vicepresidente termina asumiendo la presidencia, fue su socio, tal vez fue un error estratégico, pero es política, todo es política. Sin duda, pero a nosotros nos parece que hay límites, digamos, que tienen que ver con la institucionalidad, con la salud democrática. Nosotros fuimos sumamente críticos del gobierno de Jorge Valle, recientemente fallecido, digamos. Hicimos múltiples movilizaciones, salíamos a la calle, peleábamos justamente para reinstalar los consejos de salario, para que haya trabajo. Fuimos en la marcha de Punta del Este. Yo te puedo comentar que en aquel momento tan complejo del país, nuestra central obrera recibió muchas señales. Bueno, vamos a acelerar el trámite, que el presidente puede caer, tal vez tenga que asumir otro, el vicepresidente, y nosotros dijimos, no. Nosotros nos movilizamos, pero quien debe definir quién es el presidente es la próxima elección. No vamos a desarrollar acciones que puedan desestabilizar la institucionalidad. Nosotros en ese sentido defendemos la democracia y, ojo, no hay que ser ingenuo, no se puede ver en forma aislada la situación de Brasil. Es una dinámica continental en donde tal vez dentro de 10 años quede bien claro, hay una influencia en particular de los intereses norteamericanos en desestabilizar la situación en la región. Nosotros también sacamos apuntes de lo que había trascendido
de que resulta el movimiento sindical ha sido investigado en estos años por gente de la dictadura. Digamos, nosotros tenemos una posición contra los golpes de Estado y en defensa de la democracia, que es lo que hoy se va a expresar. Marcelo, para ir cerrando, ayer dábamos cuenta de este ranking de confianza en las instituciones elaborados por Factum, en donde los sindicatos realmente aparecen por abajo del Parlamento, la justicia, la policía, las Fuerzas Armadas y los bancos. ¿Por qué crees que están con una imagen de confianza tan baja? Yo creo que hay muchos factores. En general, para el movimiento sindical no es sencillo, digamos, en esta sociedad con el poder económico, cultural, mediático, dominante, poder expresar su verdadero rostro. Es mucho más sencillo que nosotros salgamos a la hora del conflicto, por ejemplo, que a la hora de ubicar jornadas solidarias para ayudar a la gente más desposeída a tener vivienda, como hacen nuestros compañeros del Zunca, o todas las movidas solidarias que hicimos en Dolores, cuando el tornado, o en acciones muy proactivas que tienen que ver con el desarrollo social y la capacitación. Se acaba de promulgar la ley del Fondo Social Metalúrgico, por ejemplo, que es una conquista para el trabajador y su familia formidable, digamos, que involucra la salud odontológica para los niños. En esas cuestiones no se difunde. Obviamente, cuando tenemos que ir a un conflicto, una huelga, una ocupación, siempre aparecemos. En general, en esta sociedad es bastante difícil que digamos, en la encuesta, que es de a uno además, es una metodología atomista desde un punto de vista de las ciencias sociales, se pueda reflejar otra cosa. De todas maneras, un 25%... ¿Nos preocupa igual? Y siempre está bueno trabajar para que desde el punto de vista de la comunicación y de la adhesión se mejore. El 25% de la población, que si la metodología estadística de la encuesta está bien, es bastante más que los afiliados que tiene el PCNT, ¿no? Bueno, pero confía. Ahí están solo por encima de los partidos políticos y los bancos, por ejemplo, triplican la confianza. Los empresarios están por arriba ahí con 31. ¿No le llama la atención o lo toman como algo natural? Yo creo que hay muchos factores en eso. Nosotros tenemos que trabajar mucho para avanzar permanentemente en la adhesión, la simpatía, digamos, no solamente de los trabajadores en un sentido estricto como asalariados, sino de las grandes mayorías del pueblo a la causa del movimiento sindical, pero no nos asombra en el marco actual, digamos. Marcelo Abdala, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Gracias, Desayunos. Marcelo. Nos vamos ahora al resumen, lo que sucedió en la semana en frases. La industria está